Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena tu amiga, Milena tu amiga. Escuchando a los demás. Milena tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga. Compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga. Definitivamente no se tiene que perder ni un minuto de Milena tu amiga. Tenemos un gran tema, ¿o no es así, Milena? Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy es el día de Milena y los doctores, y precisamente vamos a estar abordando todos los miércoles dos temáticas médicas. Vamos a iniciar con la neurosis, que son los neuróticos, y vamos a cerrar con la gastritis. Pero en cuanto a la neurosis, es una condición de orden psicológico que altera la percepción de la vida de quien la enfrenta e influye en su entorno y su relación con las demás personas. Se podría decir que una persona neurótica es simplemente una persona que sufre. El concepto, además, neurosis es sinónimo de dolor emocional excesivo con las secuelas conductuales correspondientes. Este dolor puede manifestarse de muchas maneras: ansiedad, depresión, fobia, agresividad, dependencias, obsesiones, miedos, entre otros. Hoy vamos a conocer todo de la neurosis y está conmigo ya como invitado nuestro psiquiatra, el doctor Gerardo Rivera Trejo. Bienvenido, doctor. Gracias, Milena, buenas tardes, siempre a la orden. Bueno, yo ya le estaba haciendo un par de consultas porque yo decía, realmente como esto es muy emocional, sí, me imagino que los seres humanos también tenemos como nuestros altos y bajos emocionales, pero en general, ¿qué sería o cómo se podría clasificar a una persona como neurótica? Bueno, quizás primero para nuestros televidentes hay que como aclarar quizás el concepto. Es bien, no sé, de alguna forma un poco divertido porque en psiquiatría todo lo que se dice, así como psiquiatra igual lo quiero, ¿sí? Sí. Hay muchas situaciones de términos psiquiátricos que se estigmatizan. Entonces, y neurótico o neurosis es una de ellas. Esa palabra, el concepto, tiende a ser una de esas situaciones. Cuando el concepto se manejó por 1769 y después Freud en 1890 lo sacó como más a la luz, todo el mundo de repente era neurótico. Así como ahora todo el mundo es trastorno de personalidad o todo el mundo es trastorno bipolar. No sé si te has dado cuenta que como que esos conceptos tienden a ser peyorativos, estigmatizantes, así ofensivos. Neurótica. Vos sos un neurótico, vos sos una neurótica. Entonces se trata precisamente la neurosis, a nivel popular es la persona nerviosa, irritable, lo que antes se conocía como histérica, ¿sí? A nivel popular. A nivel médico está relacionado con los cuadros de ansiedad, pero a nivel psiquiátrico el término ya desapareció. Fíjese que cuando las emociones se salen de control constantemente y por ello se deteriora el funcionamiento general del individuo, entonces podemos decir que la persona tiene un trastorno emocional que comúnmente se conoce como neurosis. Es decir, cuando ya nuestras emociones no las podemos manejar, y estamos hiriendo, por ejemplo, a nuestra pareja, a nuestras amistades, a nuestros hijos, incluso a nuestros compañeros de trabajo. Exacto. Ese concepto que tú acabas de decir es bien importante porque para evitar el término de histérico, neurótico y que no tenían un significado como muy común, es que se empezaron a hablar de desórdenes, de trastornos, y en psiquiatría toda situación que cause malestar para un individuo, para la familia, para el aspecto laboral o la sociedad, ya se considera un desorden o un trastorno. Quiere decir entonces que nosotros podemos tener una ansiedad o un estrés normal, lo afrontamos y salimos adelante. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen un carácter
irritable siempre. Ay, sí, que ya es un patrón de vida. Es un patrón de conducta, así es, Sí. que son hostiles en esa palabra que decimos nosotros, que son enojados, es decir, a esos a los que tendemos a llamar los neuróticos. Estas personas, por supuesto, van a tener problemas a nivel de la relación de pareja, porque van a ser posesivos, controladores, van a tener problemas en su relación laboral, porque van a ser muy incisivos, muy inquisidores, ¿sí? Sobre todo cuando tienen un rango, por decirlo así. A nivel jerárquico se da mucho esa situación, así es, porque el rango está a la par, digamos, de lo que nosotros solemos ser. Y a nivel de pareja, ¿cómo vamos a ser posesivos, celosos o hasta celotípicos? Entonces, esa conformación de conducta, cuando ya las tenemos, imagínate qué pasa si esta persona está sometida a un estrés, explota. ¿Será que también las personas neuróticas tienen como un umbral de tolerancia como muy... Mínimo. Sí, así es. Es Pues decir, como no decía- tienen o muy poco. Sí, como que son de mecha corta. Así Yo diría se que no tienen dice. ni mecha. Así se dice de forma popular. Cabal, de mecha corta, ni tienen mecha a veces, pero sí es cierto, es decir, pueden reaccionar de forma más vulnerable o más así fuerte ante las demandas de la sociedad, es decir, los aspectos de estrés cualquier persona las puede afrontar, tenemos mecanismos de defensa para eso, pero estas ¿Cómo personas, cuáles? digamos, la mayoría de nosotros, hay un mecanismo que se llama la sublimación, es decir, nosotros tendemos a sublimar emociones, por ejemplo, los pintores, la agresividad la pueden sublimar a través de pintar. Y canalizan sus emociones. Exacto, quizás esa es la palabra así que podríamos decir, canalizar, Para saber canalizar. entenderla, sí. De verdad nosotros lo podemos canalizar, hacemos ejercicio, salimos a un paseo, pero este tipo de personas no pueden canalizar sus emociones. Todo les da así como una situación de tensión, se ponen ansiosos, irritables, no duermen y lo preocupante, en los hombres puede coexistir el consumo de sustancias, tabaco y alcohol a la cabeza y otro tipo de Y drogas. drogas, por ejemplo. Así es. Ahora, por acá dice que hay dificultad en la memoria, o sea, es decir, falla, y porque como me imagino que es porque es una persona estresada, ansiosa, y dificultad para conciliar el sueño. Sí, así es. Porque como hoy se ha descubierto que muchas situaciones de estrés están manejadas por neurotransmisores, por ejemplo la serotonina o el cortisol que nos puede activar un poquito más. Entonces si estas sustancias están elevadas o alteradas, pueden alterar el apetito, disminuyéndolo, aumentándolo, pueden poner más irritable a la persona, pueden alterar el sueño, quitándoselo o aumentándoselo. Hay personas que tildadas neuróticas que tienden a dormir más. ¿En Sí, serio? Sí, no es que les valga, sino que se apagan. Es que el término neurosis, cuando lo asociamos precisamente en el aspecto médico a la ansiedad, nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes formas de expresarlas. Por ejemplo, un adolescente una ansiedad la puede expresar en el miedo a hablar en público, ¿sí?, que es una fobia social, o el miedo a una situación específica, como por ejemplo las claustrofobias. ¿Sí? Eso es lo que antes se manejaba como el término de neurótico, o una persona que tiende, digamos, a somatizar mucho, por ejemplo, una persona que busca, los hipocondríacos, por ejemplo, eran los neuróticos en esa forma, es decir, personas que creían que podían tener una enfermedad, buscaban consultas, Porque no decían se sentían bien. no se sentían bien, y tal vez los dolores son psicológicos. Y si no recuerda, como decían muchas abuelitas anteriormente, ay, este cipote tanto que molesta, me va a dar una úlcera de la cólera que me da. Ven cómo relacionaban la úlcera gástrica con la cólera. Que ya vamos a hablar con nuestro gastroenterólogo, porque muchas personas que viven estresadas y son enojados pasan con gastritis. Es O una colitis, de las causas. o colitis. O colitis. Ahora bien, es normal que hoy en día nosotros pasemos con estos factores estresantes. El tráfico es un factor estresante, la carga laboral es un factor estresante, las actividades de la casa, la falta del dinero para comprar o para mantener el hogar. Son preocupaciones constantes y de repente creo yo que muchas personas, aquí es donde usted dice, no saben canalizar todo. También que puede ser que hay episodios en la vida de uno que uno está como más intolerante o no sabe cómo canalizar esa emoción de miedo, de estrés, de ansiedad, pero debido a algo que lo ha detonado. Doctor, esto es diferente. Sí, y eso Porque es... hasta yo he tenido etapas de neurótica. Sí, yo eso iba a decir precisamente, de que eso es bien importante lo que tú acabas de decir, porque todos podemos estar sometidos a niveles de estrés. Por ejemplo, quizás comencemos por eso, las enfermedades psicológicas tienen una base psicosocial, y por eso se llama psicosocial, porque no solo lo psicológico es la estructura de personalidad, como nosotros tenemos la capacidad para afrontar
las demandas o las situaciones negativas que suceden en nuestra vida, pero los aspectos sociales también influyen, porque por ejemplo, ¿qué tal si yo puedo estar muy positivo pero pierdo el trabajo? ¿Qué tal puedo estar muy positivo pero está enfermo de gravedad un hijo mío? En ese momento mi percepción sobre las situaciones de la vida van a cambiar. Y cualquier cosa lo puede detonar un episodio de neurosis. Como decimos, si mi personalidad es muy baja y tengo niveles de estrés, me voy a volver más sensible, más vulnerable a tener un cuadro de ansiedad o de estrés. Por ejemplo, no sé, pero también las mujeres como que tenemos ciertas etapas en nuestra vida, quizás por las hormonas, diría yo, que estamos como más sensibles, no solamente por la visita mensual, pero también en periodos específicos de la vida. Pues me gusta esa pregunta, porque precisamente los términos de neurosis e histeria, cuando se empezaron a determinar hace más de siglo y medio, se veía que eran más comunes, más frecuentes en las mujeres. De hecho, histeria viene de la palabra griega histeris, ¿sí?, que significa útero. De ahí viene histeria y por eso se llama histerectomía, o sea, que se quita el útero. ¿Tiene que ver entonces? Porque las mujeres hormonas son más vulnerables en 3 periodos. Primero, el inicio de su periodo menstrual, la menarquia, 12, 14 años. Segundo, los embarazos. Y tercero, la menopausia. Entonces hay más sensibilidad. O el climaterio, que ya empieza. Exacto, así es. Hay más vulnerabilidad hormonal en la mujer que en el hombre. Segundo, los aspectos sociales. Al hombre en su machismo se le enseña que no tiene que ser más expresivo. Y la mujer cuenta una situación, aunque sea dolorosa, con mayor, no sé, como con más expresión. Y tercero, el hombre en sus aspectos de testosterona, ¿qué es lo que hace? Huye al tabaco, al alcohol, a las drogas, ¿sí?, el fútbol, otras cosas, los amigos. Pero la mujer no. Pero tiene que sacar esa emoción. Así es. Por eso se hablaba de que los términos de neurosis podían ser en ese sentido más de la mujer por la vulnerabilidad, pero realmente la expresión mayor es en el hombre, porque cuando nosotros no podemos sacar ese tipo de situaciones, entonces nos volvemos más irritables, más posesivos. ¿Qué tiene que ver también, por ejemplo, que bajo un proceso de tensión, incluso se puede subir la tensión arterial, porque como que el sistema también se altera? Uno de los subtipos que hablan en las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales es precisamente los trastornos somáticos. Los trastornos somáticos son los trastornos que están supeditados por situaciones psicológicas. Vaya, por ejemplo, tú no me dejarás mentir que cuando uno está nervioso, ansioso, hay personas que les sale más acné, hay personas que se les cae el cabello del estrés, les sale caspa, ¿sí?, o el fuego, se les activa el fuego, colitis nerviosas, gastritis. Entonces, todas estas situaciones que están relacionadas precisamente de orden psicológico y que causan un impacto en una enfermedad somática son los llamados trastornos somatomorfos, es decir, trastornos por somatización, perdón, que son parte de las neurosis. Es decir, la neurosis no solo es, y aquí es donde yo quisiera llamar la atención sobre lo que es, la neurosis no solo es el término, que ya no lo utilizamos en psiquiatría, no es solamente la persona que es irritable, enojada, sino que todas esas características que tú acabas de decir, por ejemplo, donde está inmerso el estrés, la ansiedad, situaciones que no las podemos controlar, nos pueden causar esos niveles de afrontación que no los podemos manejar y causar síntomas. Ahora, para acá seguir cerrando, hay grupos de neuróticos, neuróticos anónimos, así como que fuera realmente una rehabilitación donde se necesita un trabajo grupal y psiquiátrico. Y es por lo que tú estabas diciendo, realmente como no tenemos forma de manejar o expresar muchas situaciones, se ha visto desde ya hace años que las terapias de grupo, es decir, los grupos de apoyo, así como los alcohólicos anónimos y que también hay neuróticos anónimos, ayudan, porque no solo se ventila los problemas que uno tiene, sino que también uno escucha las formas en que la otra persona ha afrontado esos problemas. Cuando hay factores estresantes. Y que algunos pueden ser en común, ¿sí? Por ejemplo, una pérdida de un empleo. Yo veo como la otra persona que está en el estrado diciendo, está contando su problema y la forma en la que lo resolvió, me va a ayudar a mí también a que yo pueda resolverlo tal vez de la misma forma, o que no estoy solo. ¿Tiene cura la neurosis? Sí, tiene cura cuando tiene que ver con eventos o factores psicosociales. Cuando tiene que ver con la estructura de personalidad es un poquito más difícil el tratamiento y ahí sí tal vez influiría. Y eso es como heredado, ¿ah? Exacto, es decir, nosotros sabemos de que las características de personalidad son aprendidas, pero lo único que se hereda es el temperamento. ¿Y qué tal tenemos un temperamento explosivo?
un carácter fuerte, es decir, eso es heredado. Eso es heredado, que es lo único que se hereda Yo precisamente. he visto patrones de padres neuróticos, hijos neuróticos. Así es, así es. Pero sí, es decir, ¿cuál sería el tratamiento entonces, además de una terapia? Aquí estábamos hablando de las terapias de grupo, pero realmente me gustó lo que tú estabas diciendo con la forma de enfrentar las situaciones. Uno le enseña y tipo de terapias cognitivas, conductuales, incluso hasta fármacos que pueden disminuir los niveles de ansiedad para ayudar a la persona a que pueda mejorar la forma de someterse a un estrés. Hay técnicas de relajación. Y cuando utilizamos todo eso en conjunto es cuando da mejor resultado. Y si uno detecta como ese estresante, lo que te detona, esas crisis de neurosis, a veces también hay que apartarse de esos detonantes, si uno no tiene la habilidad de manejar esa emoción. Eso es lo que te voy a decir, de que uno debe de tener una autocrítica, de ser asertivo con uno mismo, de saber que hay situaciones que no le abonan a uno en nada en la vida. ¿Sí? Bueno, doctor Trejo, muchísimas gracias. El doctor Rivera Trejo, Gerardo Rivera Trejo, nuestro psiquiatra, y como la neurosis o las personas que sufren esos episodios neuróticos, también hay secuelas en las enfermedades, entre ellas ya veíamos colitis y gastritis. En nuestro siguiente bloque vamos a estar hablando de la gastritis. Ya está acá el doctor Murrazaca. No nos cambie, volvemos en breve con Milena y los doctores. Gracias, doctor. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Hoy es miércoles de Milena y los doctores, y en la segunda parte de este día vamos a hablar acerca de la gastritis. Y entre todas las enfermedades más conocidas del sistema digestivo, una de las más comunes y a veces también es fácil de controlar es la gastritis, pero por supuesto tiene que estar bien diagnosticado. Y está con nosotros el doctor Julio Alejandro Murrazaca, él es médico gastroenterólogo. Buenas tardes, gracias doctor por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de la gastritis. Veníamos en el tema anterior hablando de la neurosis y de repente las personas que sí son muy estresadas, neuróticas, ¿pueden desarrollar gastritis? Claro que sí. Una de las causas de la gastritis es la angustia, la ansiedad, el estrés. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro estómago? ¿Cuáles son esos jugos gástricos? Produce más ácido de la cuenta. Y una persona que tenga dañada el estómago, que sea débil, los jugos pueden agredir la mucosa gástrica, que es donde se inflama, donde que duele. La mucosa es la capa que reviste el interior del estómago, la primera capa interna. Después sigue la submucosa y la de músculo y la serosa. Esa capa interna es la que se inflama. Ese le llamamos gastritis aguda. Entre la gastritis aguda puede haber la gastritis erosiva, que son diminutas úlceras superficiales. Y existe la úlcera, que es más profunda, lógicamente. Ya con la úlcera penetra hasta la de músculo. Entonces ahora, la más común es la gastritis. Estamos viendo una endoscopía con una gastritis crónica. Es decir, ya ha pasado bastantes meses con una gastritis. Sí, la gastritis crónica ya la hacemos a nivel microscópico. Se pierden glándulas. Generalmente la que duele es la aguda, no la crónica. La gastritis aguda está inflamado la capa interna, se observa a nivel del estómago a través de la endoscopía, bastante rojo, pueden haber pequeñas ulceritas, pequeñas erosiones, y generalmente con una endoscopía concluimos el diagnóstico. Una persona mayor, de arriba de 40 años, tiene que tener una endoscopía. ¿Por qué? Tenga o no tenga síntomas, hay que revisar ese estómago cada 3 a 5 años. Para prevenir un cáncer de estómago. Interesante. Ahora bien, algunos de los síntomas de la gastritis, como usted mencionaba, el dolor abdominal, gases. Náuseas sobre todo, ganas de vomitar. Ese es como malestar estomacal en general. Ardor, en lo y conocido la acidez por la en boca del estómago. Exacto. Ardor, quemante, una sensación que quema. Cuando usted no ha comido, siente un ardor. Antes de ir a sus alimentos, siente un ardor en lo conocido por la boca del estómago. Médicamente se conoce el epigastrio, esta parte de aquí arriba. El epigastrio, ahora, no todo lo que duele
Y todo lo que hay de gastritis, hay que hacer diagnósticos diferenciales, lógicamente. Dentro de la cavidad abdominal existen un sinnúmero de enfermedades, que hay que hacer un diagnóstico preciso. Una gastritis tiene que ser curada en un tratamiento no más de un mes, sino que puede haber algo más. Si una gastritis continúa, hay que consultar con un profesional. Ahora, también tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, es decir, que comemos. El abuso de ciertos alimentos puede causar gastritis, sobre todo Los irritantes. el abuso de licor. Algunos medicamentos, es bien conocido, que son analgésicos. La aspirina, los analgésicos no esteroideos, que le llaman comúnmente los EINES, que se usa muchas personas para tratar el dolor, pero muchas veces indebidamente. Entonces dan secuelas, claro. Claro, todos estos medicamentos pueden causar pequeñas ulceritas, incluso complicaciones, como es un sangrado del tubo digestivo. Un sangrado del tubo digestivo puede ser que la persona vomite sangre o heces negras como alquitrán, negro, no agua oscura. Eso le conocemos médicamente las melenas. Un sangrado puede producir por una gastritis erosiva, una gastritis hemorrágica, una úlcera. Puede causar perfectamente una complicación bastante delicada, que es un sangrado del tubo digestivo superior. Pero eso ya es una etapa avanzada. Sí, una etapa avanzada, lógicamente. Pero hay que prevenir, no abusar de los analgésicos, no tomar analgésicos indebidamente. Porque hay personas que sufren de dolores y se los quitan con los analgésicos. Y el dolor puede ser por otra causa. Por ejemplo, hay muchas señoras con dolores de cabeza. Y simplemente es una infección de vías urinarias. No piensan que el dolor puede ser en otro órgano. Una infección de vías urinarias puede causar cefaleas, y una causa bastante común en la práctica diaria. Una persona que tenga dolores a repetición, hágase un examen de orina, puede estar ahí la causa y un simple tratamiento se puede curar. Otra causa de dolor de cabeza es una sinusitis. Son dolores de cabeza crónicos. Entonces volvamos a la gastritis. La gastritis es curable con un tratamiento adecuado. Si persiste, tiene que ser visto por un profesional. Pero aún así, si uno tiene una gastritis, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué se debe de quitar uno en la comida? ¿Qué se puede, algún medicamento que se pueda tomar sin prescripción médica? Y como usted dice, si persiste, mejor ir donde un gastroenterólogo. La tranquilidad, cambio del estilo de vida. ¿Qué tanto estrés vive la persona? Pero hoy todo el mundo tiene estrés, hasta los estudiantes, evitarlo. Los niños. Tenemos 24 horas. 24 horas para trabajar, 24 horas para descansar, 24 horas para meditar. En ese tiempo puede ir música, Pero cambio de fíjese estilo. que estábamos hablando hace poco acerca de que ya no se respeta el día de descanso, el día de reposo, sino que por las necesidades económicas se trabajan. Entonces, como usted dice, no hay un tiempo para bajar ese estrés, para relajarse, para tomar la vida más tranquila en el día, por lo menos de descanso. ¿Para qué trabaja una persona? ¿Para ganarse la vida o para arruinarla? Partamos de eso. Pues para ganársela, Para ganarse la vida. Entonces no hay que quitársela. Uno tiene que meditar, relajarse, trabajar tranquilo. ¿No saltarse las comidas? Hay que ser adecuadamente Es porque que hay personas que salen sin desayuno es necesario los alimentos. o no cenan. Porque el aparato digestivo tiene la fase cefálica de la digestión, en los sentidos. Con solo oler la comida comienza la digestión. Entonces hay que comer a su tiempo debido y cosas correctas, cosas naturales, frutas, verduras, evitar la grasa. Y lo que hemos tocado, los analgésicos. Ahora, hay antiácidos. De repente cuando uno le cayó mal la comida, etcétera, pues ahí hay de repente medicinitas que sirven cuando hay digamos, se ha comido demasiado, comida muy irritante, pero eso no es gastritis, es simplemente una mala digestión, doctor. Sí, podemos, como le dije, no todo lo que duele es gastritis. La persona puede estar embotado, llena de gases, un síndrome del colon irritable, parasitosis. Muchos parásitos pueden causar dolores abdominales. Los cálculos de vesícula, un diagnóstico diferencial de un dolor abdominal, unas piedritas en las vesículas. Es una persona mayor, tiene que tener su revisión, su ultrasonido abdominal, la ecografía, conocido también. Un ultrasonido se descarta piedras en la vesícula y se ven otros órganos internos como los riñoncitos, el vaso, etcétera. Pero eso depende si hay mucho dolor abdominal. O de rutina. De rutina. De rutina, una persona 35, 40 años, tiene que conocer sus órganos internos. ¿Cómo sabe si está saludable o no? Claro. Tiene que someterse a su chequeo. Ahora, ¿cuál es, de repente cuando uno ya se hace un autodiagnóstico y uno dice, tengo gastritis, va donde el doctor, ¿cuáles son los exámenes que le dejan a uno para estar certero? El de que es certero gastritis? es la endoscopía, es como dice, la piedra angularis.
En la endoscopía vemos exactamente los órganos internos, el esófago, el estómago, el duodeno. Introducimos un tubito delgadito con una cámara de video que lleva una luz poderosa a través de la boca. El paciente se seda, no se Eso siente le iba a nada ni preguntar, duele. tiene que ser sedado. Sedado, se le pone un spray en la garganta para que pueda tragar la pastillita, que es un tubito larguito, y se le pone una inyección en la vena. Le colocamos un sellito de heparina que le conocemos y 2 medicamentos. El paciente no recuerda nada y pasamos un tubito, no lleva ni un riesgo. ¿Cuánto dura? Una Promedio, endoscopía. según mis cálculos, son 7 minutos. Bien revisado, milímetros por milímetro del esófago, el estómago y el duodeno. ¿Qué pasa cuando encuentra úlceras? La úlcera la diagnosticamos, pues lógicamente sale en la endoscopía, la biopsiamos. Cada vez, no necesariamente hoy de rutina, tomamos muestras con una pincita a través del endoscopio para ver si no tiene la bacteria Helicobacter. Si es una úlcera irregular y vemos la mucosa rara, puede haber un cáncer. Tomamos suficiente biopsia a tu alrededor y dentro de la úlcera. Una biopsia. Biopsias, varias biopsias, no una, múltiples. Y se manda al patólogo. Si es irregular, puede ser un cáncer en etapa temprana. Y si es un cáncer en etapa temprana, es curable. Y ahora incluso por la endoscopía. Ahora, tenemos- usted a través de una endoscopía puede darse cuenta ya cuando ya no solo es una úlcera que se pueda Cualquier tratar, cosa sino que podemos cuando hacer. ya está bien, un cáncer. Un cáncer lo vemos, una úlcera, un cáncer temprano, pequeño, una irregular, un pólipo. Hay pólipos malos que se pueden convertir en cáncer. La gran mayoría del estómago son pólipos hiperplásticos, son benignos. Los adenomas sí se pueden degenerar en un cáncer. Por eso es la endoscopía, para prevenir el cáncer de estómago. El cáncer de estómago en este país, nuestro país, en algunos de Centroamérica, es bastante prevalente, frecuente. A cuenta de los más frecuentes que el ser humano tenemos que prevenir. Todo adulto. Entre más décadas pasan, más posibilidad de un cáncer gástrico hay. El Salvador tiene mucho cáncer de estómago. ¿Por qué? ¿Por qué será? La alimentación, mucho Helicobacter, mucha comida. Es una bacteria que ustedes... La bacteria tiene que ver el Helicobacter. Se calcula que un 80% de la población tiene Helicobacter. Y esto hay que tratarlo. Hay que Pero hacer ¿y si el exámenes. 80% de la población lo Es tiene? bastante alto. Sí. 80% de los salvadoreños hay Helicobacter. Y hay que diagnosticarlo y adecuadamente, porque aquí voy a hacer un paréntesis. Mucha gente ya confundida. Doctor, vengo de este médico, vengo de otro médico, mire, no me curan la bacteria. Y vienen enfermos de los nervios, en primer lugar con ataques de pánico, porque dicen, mire, esa bacteria da cáncer. Es la bacteria del cáncer. Momento, hay que aclarar. Sí y no. Dos lados de la moneda. Primero hay que curarse la bacteria. Segundo, solo un papelito que diga el laboratorio positivo o negativo en sangre no significa nada, porque si es positivo, puede ser que usted tuvo contacto y no la tenga. No nos dice a los médicos nada, eso no es absurdo. Tiene que ser Helicobacter en heces. En sangre, cuando se miden los anticuerpos, ya medidos, cuantitativos, nos ayuda a orientarse, pero ya no se está usando en sangre, se usa Helicobacter en heces. Y lo más correcto es la biopsia, que ahí la vemos. El médico patólogo analiza el patólogo microscopio y la estamos analiza, seguros que sí. está ahí la biopsia. Ahora, con solo que usted me traiga una prueba de un laboratorio X, mire, positivo, no necesariamente la tenga. ¿Dónde viene el error? La gente anda de un médico, anda de otro, y nadie lo cura, dice, Y no le da porque seguimiento. no lo saben interpretar las pruebas. Esa prueba no está bien interpretada. Positivo y negativo en sangre no quiere decir que la tenga. Ahora, en un episodio de gastritis con medicamentos se puede, ¿en cuánto tiempo tratar? Claro, los y medicamentos mejorar? son muy buenos actualmente. Bajan el ácido, tiene que cicatrizar. Al bajar el ácido, una úlcera desinflama, grande que se desinflama, inflama porque claro. al bajar el ácido cicatriza, el mismo cuerpo cicatriza. Una úlcera grande en un periodo de 4 o 6 semanas está cicatrizada. Ahora, si hay la Helicobacter, Pero tiene que hacer cierto... puede recaer. Si hay Helicobacter pylori, si solo toma para bajar el ácido, que son muy ¿Y potentes. cuida no la cura. alimentación? Lógicamente, si abusa de licor, no se va a curar. Si está tomando analgésicos, puede recaer. Si usted está tomando analgésicos a repetición para la artritis, para dolores de cabeza, eso puede recaer la persona, por eso no se cura. Interesante. Bueno, nos vamos a ir a un corte, regreso en breve con el tema médico, la gastritis. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena. Él no se va con vos. Milena, tu amiga,
Hoy estamos hablando de la gastritis y yo le consultaba al doctor que de repente también uno se da cuenta cuando tiene como esa acidez, pero me decía que hay en el mes unos 2 episodios que uno siente, como una especie de reflujo. Si la grura sube el ácido, una al tiempo, no se preocupe, pero si están 2, 3, 4 veces por semana, ya es anormal. Un reflujo, una acidez o 2 al mes puede entrar dentro de lo normal, pero que se está repitiendo, ya hablamos de otra enfermedad, se llama el reflujo gastroesofágico. La enfermedad del reflujo gastroesofágico que puede dar muchos problemas de garganta, hasta tos, puede quedar afónico, el ácido quema la garganta, puede dar el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una entidad precancerosa. Personas que han sufrido por años de reflujo, quema la unión gastroesofágica y van cambiando el tejido a células malas. A eso le llamamos el esófago de Barrett. Puede malinizarse, puede hacerse un cáncer de esófago. Pero eso tiene que ver con nuestro sistema, pero no con la gastritis. A veces se relacionan, pero son enfermedades que los médicos las relacionamos como capítulos diferentes. Pueden estar juntas. Hay personas que pueden tener gastritis y reflujo. Gastritis es el ardor y reflujo es el ácido que quema. Que a veces regurgitamiento de alimentos, que puede dar hasta asma. Si en la noche usted... Que no se puede dormir. No se puede dormir porque lo despierta. Hay personas que están continuos. Ahora damos siempre su examen primero, su endoscopía para ver qué está pasando, se le da tratamiento y si esto es refractario, o sea, continúa, tenemos métodos que podemos curar al paciente. Hoy por medio de la endoscopía podemos hacer métodos que curan el reflujo. O para la laparoscopía, hay una cirugía que se desarrolla por medio de cirugía laparoscópica que se llama la Nissen. Pero yo en lo personal, como soy endoscopista, la puedo curar el reflujo gastroesofágico por medio de la endoscopía. Ahora, doctor, cuando uno tiene, por ejemplo, una infección, hay antibióticos que son bien fuertes y por supuesto que le van a generar una gastritis. Entonces, por tratarse de curar una enfermedad, puede dispararse otra. Eso sucede en varias enfermedades, porque muchos medicamentos son irritantes. Como mencionamos, los analgésicos, cura pero son como cosa. Efectos secundarios. Efectos secundarios, úlceras de estómago, gastritis erosiva. Otras enfermedades, pues los analgésicos, como los mencionamos. Está tomando un medicamento conocido como diclofenac. El uso prolongado puede afectar a los riñones, puede quedar con insuficiencia renal. Y es una de las causas de insuficiencia renal. El acetaminofén igual. El acetaminofén, aquí, y aprovecho esto. Hay muchas personas que usan acetaminofén por uso prolongado. ¿Qué pasa? Viene con una cirrosis. El acetaminofén es muy bueno 1 o 2 días, pero una dosis baja. Hoy con estas epidemias que han habido de dengue, del Zika, del Chick, que solo dejan acetaminofén. Dejan unas cantidades, no para un humano, para un dinosaurio. Que viene persona inflamado del hígado. Hay que ver la dosis, porque también hay que criticar. ¿Y por dosis cuánto suaves. tiempo? Sí, sí. 1 semana, 3 días, 4 días. Dosis para humanos, no para dinosaurios. Mire, tenemos una llamada, me están diciendo que quiere consultar con el tema de hoy. Mary Urías. Adelante, Mary. Hola, buenas tardes, Milena. Aprovechando la oportunidad para hacerle la consulta al doctor sobre la gastritis. Pues en mi caso, últimamente he tenido complicaciones a la hora de mis horas de comida, ya que he sentido un ardor, en la boca del estómago, cuando yo antes podía comer a toda hora, cualquier tipo de comida. Y pues hoy no sé qué pasa, que me arde bastante y no sé por qué motivo, si siempre he comido lo mismo, o sea, trato de comer los 3 tiempos y no pasarme de la hora, pero sí últimamente este ardor y realmente no sé qué tomar, ni qué hacer, ni qué remedio hacer para que ese dolor se me calme. Así que quería hacerle la consulta ahí al doctor para que me indique qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que me pasa para solventar este ardor que tengo. Gracias. Gracias a ti, Mari, por esta llamada. Vamos a ver qué dice el doctor. Está bien claro, estaba sana, de repente comienza a tener problemas. Algo le está sucediendo. Ese estómago se ha debilitado. Si fuera una gastritis, primero hay que estar seguro. Si fuera una Ella gastritis. cree que es una gastritis. Sí.
Sin hacer un estudio no estamos seguros. Hay que hacer una buena historia clínica y posiblemente, si eso persiste, una endoscopía. Su estilo de vida hay que ver si ha cambiado, si ha habido estrés en los últimos meses, si ha abusado de bebidas alcohólicas, si está tomando analgésicos. El fumar. Fumar también puede causar problemas serios. O analgésico, usted me decía que de repente las mujeres que les duele el vientre en la menstruación. Esto lo vemos en los adolescentes. Y se están medicando Llega un adolescente, 12, 15 años, 18 años, yo siempre sé que la gastritis ha sido por un medicamento para los dolores de vientre. ¿Qué está tomando? Ah, ahí está la causa. Lo suspendemos, lo cambiamos y les recomiendo, en vez de tomar este analgésico, que le agrede la mucosa gástrica, cómprense una bolsita que venden, que antes las señoras de antes usaban, no tomaban tabletas, agua caliente, agua tibia. Unas bolsitas de plástico que las pueden vender en la farmacia, en algunos lugares, le llenan de agua tibia y se la ponen en el vientre. ¿Para qué tomar una pastilla para el dolor? La gente toma pastillas muy impulsivamente. ¿Por qué compramos la bolsita? Esa adolescente se lo pone en el vientre. Y mejora. Y mejora. Estar tomando una pastilla para el dolor le puede causar gastritis y no la vamos a curar. Y la gastritis sí que es molesta. Es decir, lo pone uno hasta de mal humor. Con un poco de disciplina y un buen tratamiento tiene que ser curado. Pero como repito, si es persona mayor, o personas 40, 50, 60, entre más décadas pasan, esto hay que revisarlo. ¿Cómo es posible que aquí la gente llegue a los 80 años y nunca le han hecho un examen interno? Jamás le han hecho una ultrasonografía, jamás le han hecho una endoscopía, jamás le han hecho un examen de colon. Somos humanos, somos como un vehículo. Mejor el vehículo lo mandamos a revisar al mecánico. ¿Cuántas cosas se le revisa? Y el vehículo es mucho más joven que uno. Ahora se enchufa una computadora. Y se pone la computadora en el carro, sí, todos los carros se pueden poner una computadora y sale ahí todo. Y las computadoras de los humanos son estos exámenes. Una endoscopía superior, una colonoscopía, una ultrasonografía, una tomografía, que es el scan o una resonancia. La citología y la mamografía, ¿por qué no? Sí. ¿Cuál es el cáncer más común en las señoras? Y hacen campañas y campañas y sigue siendo prevalente, el de mama. ¿Cuánta gente de que está viendo este programa no se ha hecho una mamografía o un simple autoexamen? Que saben que hay que revisarse el busto. Ahora, o una citología. Cuando se sufre, que luego que se come, doctor, se irrita el estómago, se inflama, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué está pasando en nuestro sistema digestivo? Cuando hay distensión abdominal, puede ser que los intestinos se hayan hinchado. Un estrés. Colon irritable, primero que piensa la gente, una colitis. Un alimento que le haga daño, sobre todo los lácteos, o cualquier otro que pueda causar hinchazón. Siempre hay que hacer una buena historia clínica. Pensar si es transitorio, una vez al tiempo, como lo hemos dicho, pasajero. Pero lo preocupante es pasar de esa gastritis aguda a la crónica. Porque si dice que la crónica ya no duele. La crónica es que ya se han perdido glándulas. ¿Y cuáles son las manifestaciones? La crónica da escasa sintomatología, no da manifestación o escasa. La aguda es la que arde, la que duele. Pero como pasa ese episodio. Usted tiene muchas miles de glándulas adentro del estómago. Hagamos un ejemplo fácil. Usted tiene una finca con 1000 árboles de naranja en una manzana. Llegó la plaga, ya no hay 1000 árboles de naranja. Hay 40. Hay menos glándulas. Habían 1000, ahora 40. Entonces las glándulas se han perdido. Y ahí vienen células que comenzaron, ya no hay hojitas de naranja y no de piña. Eso es llamado displasia. Y esas otras que se injertaron, que no tienen que ver con las naranjas y las piñas, comienzan a crecer y se hace un cáncer. Va evolucionando. Va evolucionando, va progresando, porque si esto pero sigue si en usted dice que no crónica, tiene síntomas, ¿cómo lo detecta uno que está en una fase de una gastritis aguda? haciendo el examen, imposible con la mano. Pero ya no se siente, ya no hay gases, o siempre hay gases, hay inflamación. La gastritis crónica da escasa sintomatología, va progresando como una displasia en cualquier otro lado, va creciendo a través de los años, tal vez no da o da escasa manifestación. Casi todos los cánceres al principio no duelen. Así es. Porque la gente se extraña, mire doctor, y aunque no duela, aunque no siento nada, si los cánceres son células que uno tiene del mismo tejido de uno que están degenerados. Según lo que usted me está diciendo, una gastritis se tiene que controlar en un tiempo, para que no avance. En un tiempo corto. Si está en un ardor con un tratamiento adecuado, en menos de un mes tiene que haber cedido. También hay que evitar los factores que hemos hablado, desencadenantes. Pero bueno, lo del estrés, hoy todos los trabajos son estresantes. Entonces uno tiene que tener un método
para eliminar ese estrés. ¿Qué hace para relajarse? Yo siempre le digo a pacientes, ¿y usted qué hace para relajarse? Cuénteme. Yo hago ejercicio. Muy bueno. Yo a los pacientes les digo, ¿qué hace para relajarse? Todas las técnicas de relajación. Escuchar música. Escuchar música. Usted puede encontrar en internet música gratis de todo lo que le guste y que le llegue al alma. ¿Cuántas horas oye cada persona música en nuestro país? Y usted le pregunta cada hora, muy poco. O depende de la Relax. música también. El baño. Uno se baña por higiene. Se puede relajar. En vez de comprar una ducha así pequeña, compre un plato así grande. Ajá. Y que le caiga gran chorro y lo disfrute. Y hay música también en el baño. ¿Cuántas horas duerme usted? Haga la pregunta. ¿Hace la siesta de vez en cuando o no hace la siesta? ¿El fin de semana se relaja o no se relaja? ¿Se desconecta o sigue pensando en el trabajo y se lleva los números y se lleva los problemas del trabajo a la cama? Tenemos que evitar todo eso. Somos humanos, no somos máquinas. Y como usted decía, el salvadoreño generalmente padece estos problemas estomacales por nuestra alimentación y la forma en como nosotros estamos cocinando. ¿Cuáles son las variantes que tenemos que hacer en la alimentación? Yo creo que la dieta salvadoreña tenemos que ir cambiándola, porque la usamos la misma de los tatarabuelos hasta la fecha no la han cambiado, no la hemos cambiado. Usted analiza, lo mismo comemos, la misma costumbre, desayuno, almuerzo y cena, y no incorporamos alimentos nuevos. Y hemos dejado de comer frutas, ya no comemos naranjas, ya no comemos mangos. ¿Cuántos mangos comemos? ¿Cuántas naranjas comemos? ¿Cuántas papayas? ¿Cuántos marañones? Y temporada es lo que quiera, y baratas, no son caras las frutas. Tenemos que incorporar a nuestra dieta frutas, vegetales verdes como la espinaca, la zanahoria, la remolacha, carne blanca y evitar carnes procesadas. ¿Esto quiere decir cuáles? Todos los embutidos, chorizos, jamones, mortadelas. ¿Por qué? Llevan químicos. Y hoy salió que la Organización Mundial de la Salud reconoce como cáncer de colon. No solo hemos conocido que la nitrosamina, por años los médicos son cancerígenos para cáncer gástrico también, y de los conocidos, y el cáncer de mama y el cáncer de cervix tiene que ver algo. También los factores hormonales. Yo en lo personal sospecho hasta la carne molida, que ya la venden molida, porque van los ovarios, van los testículos, van todas las glándulas y le irrita, hasta la tiroides. Puede dar hasta problemas de tiroides. Si vamos a moler la carne, compremos y la molemos nosotros, no la que ya venden, porque no hay controles. Interesante. Ahora, doctor, cuando uno tiene gastritis, generalmente uno va a la farmacia y pregunta por un medicamento. Eso es lo que hace la mayoría de salvadoreños. Entonces, generalmente hay buenos medicamentos que le ayudan a uno para controlar, ¿verdad? Esa acidez, ese dolor, mejora uno quizás al tercer día. Tenemos los conocidos como inhibidores de la bomba. Un tratamiento a 28, 30 días tiene que curarse. ¿Tanto tiempo hay que tomar ese medicamento? No una tableta. No, es que explíquelo, porque la gente de repente el tercer día ya la deja de comprar. Si vamos a hacer un tratamiento, hay que hacerlo bien hecho. Por lo menos 28 días a un mes de inhibidores de la bomba, que le llamamos. Eso le baja el ácido, tiene que cicatrizar. ¿Y eso es una tableta al día? Una en ayunas. Un medicamento inhibidor de la bomba, como el omeprazol, lansoprazol, 28 días, 30 días. Si no se cura, tiene que ir al médico, si es adulto y persiste. Su examen, su endoscopía. No le tengan miedo porque no duele. Ahí llegan gente, le van a meter un tubo y quedan con un ataque de pánico. Pero también tiene uno el temor de que cuánto le vale a uno una endoscopía. En este país los servicios médicos los mantenemos, son económicos, no son caros. Nosotros hemos mantenido precios desde que el colón pasó al dólar, cobramos lo mismo. Incluso damos un video en DVD, para damos guardarlo. una foto digital para guardar el estudio. En otros países no dan nada. ¿Por qué? No sé. No, y la verdad es que a veces es una inversión, doctor, porque por una endoscopía nos podemos dar cuenta de, como usted decía, una úlcera que pueda hacerse después cancerosa, etcétera. Y eso es mejor que pasar por un proceso de cáncer. Una rutina de 10 minutos, 7 minutos, no duele porque se duerme el paciente sedado, no es anestesia Hay que general. llegar acompañado. Sedación, sí, porque no puede manejar, no puede andar solo. Se le pone en la vena, el paciente no siente nada. Yo he tenido pacientes que han llegado con ataques de pánico para un examen y dicen, ya me lo hicieron, yo no sentí, no les creo. Siempre que se cede, porque hay personas que no cedan. Nosotros en lo personal, el paciente no va a sentir nada ni te va a acordar nada. Y tenemos el examen completo, esófago, estómago, duodeno. En YouTube podemos ver muchos videos que hemos publicado, que es una endoscopía,
que es una gastritis, videos de endoscopía, videos de úlceras, videos de cáncer gástrico, videos de cáncer de colon, etcétera. Tengo una cantidad grande que para que conozcan cómo tomo por dentro. Hay que darle una miradita. Vaya, doctor, muchísimas gracias. El doctor Murrazaca es el gastroenterólogo que nos acompañó el día de hoy para abordar el tema de la gastritis. Creo yo que de repente el diagnóstico tiene que ser muy particular, muy individual y sobre todo no automedicarse, porque ya sabemos que después de un dolor, por ejemplo, tan espantoso como es una gastritis, podemos pasar y esto se puede ir empeorando. Así que la salud creo que es una de las bendiciones más grandes que tenemos en la vida. Cuidamos nuestro organismo, alimentándonos bien, teniendo esas válvulas de escape del estrés y por supuesto una vida pues balanceada. Gracias, doctor, muy amable por estar en Milenio Doctor. Es todo mi cariño. Nos vemos más cerca a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram y en Twitter como Milena Mayorga. Bye bye.